Hola, ¿qué tal? Soy LeoDev. En este video vamos a desarrollar lo que es un ejercicio donde vamos a realizar un juego, ¿no? Bien, como en sus siglas dice, vamos a hacer un create, un read, update y delete. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a crear o registrar, vamos a leer un read, ¿no? O listar o consultar, o actualizar y o eliminar. Okay. En este caso vamos a hacer una lista de clientes en la cual se va a visualizar en una tabla, podemos editar y eliminar en ese caso. Okay. Para esto vamos a utilizar la arquitectura monolítica, en donde vamos a tener lo que es un frontend y un backend. Okay. En el frontend vamos a utilizar lo que son las siguientes tecnologías, como en React, ¿no? Y asimismo Vite para lo que es el despliegue o la ejecución, para que sea mucho más rápido, ¿no? React, en comparación que React también tiene su propio herramienta de código para que se ejecute, pero con Vue será mucho más rápido. Y asimismo vamos a utilizar lo que es Tailwind, no para hacer lo que son los estilos. Es una tecnología que recién estoy aprendiendo, así es que ténganme paciencia con eso, ¿no? Y por el lado del backend vamos a realizar lo que es, o vamos a utilizar, mejor dicho, Spring Boot, ¿no? Como framework, y también vamos a utilizar lo que es la idea de Spring Boot Suite, ¿ok? Obviamente vamos a utilizar Java para esto, ¿ok? Vamos a utilizar Java 17 y asimismo vamos a hacer la conexión a la base de datos con el gestor MySQL, ¿ok? Ustedes pueden utilizarlo si desean. SQL Server con Microsoft, o ya sea una base de datos no relacional, ustedes deciden, ¿ok? Ok, vamos rápidamente. Ok, nosotros vamos a tener este backend en las cuales vamos a tener que crear un proyecto. Ok, asimismo una base de datos. Ok, wow, mucha luz. Ok, en esta parte vamos a crear lo que es una base de datos. Pero dirás, ¿y dónde está la tabla? ¿Por qué creas una data ahí nomás? No, la data, ¿dónde está la tabla? ¿Cómo creo una tabla? El beneficio, o bueno, la ventaja de trabajar con Spring Boot, tenemos lo que es la dependencia de Lombok, en donde vamos a poder generar una tabla automáticamente una vez que se ejecute. ¿Ok? Esto ya les explicaré más adelante para que ustedes puedan manejar, ¿no? En este caso simplemente es la necesidad de crear la base de datos. Ok, si ustedes desean pueden crear create table, ¿no? El nombre del cliente y ya. De ahí los valores y todo lo demás, ¿no? Pero en este caso, para estos tipos de ejercicios lo pueden crear en el mismo backend. Esto vendría a ser ya después, ¿no? Una vez que se genere. Okay, vamos a Spring. Okay, si no saben cómo generar un proyecto, rápidamente les explico. Volvemos acá a lo que es Spring Started Project. Generamos el proyecto y aquí escogemos la versión del Java, que nosotros vamos a utilizar la 17. Acá ponemos el nombre del proyecto. También es importante generar el grupo para que ustedes puedan manejar una jerarquía, que no tengan ningún problema, ¿no? En su proyecto, por ejemplo, si es un proyecto organizacional, simplemente podría ser .com. Yo estudio en Cybertech, cybertech.p, y ya, se me cae, nada más. Damos en Next, y para esto es importante instalar las dependencias. En este caso yo voy a utilizar el Lombok. Lombok justamente nos va a generar, digamos, o nos va a dar la facilidad de ya no escribir tanto código. Por ejemplo, en una clase nosotros creamos, ¿no?, lo que es get y setters. Entonces lo que tiene Lombok es que nosotros con una vamos a declarar, por ejemplo, en este caso @data, en donde nosotros vamos a poder generar automáticamente los get y setters de esa clase. ¿Ok? Y ya no vas a tener que escribir código, o se tenga que visualizar código, ya sea, por ejemplo, get y setter para cada variable. ¿Ok? MySQL para la base de datos y Spring Boot DevTools. Esto para que al momento de estar haciendo cambios, estar guardando, por ejemplo, si nuestro el aplicativo en la base de datos se está ejecutando, automáticamente se actualice, porque si no vamos a tener que levantar, guardar, y eso no va a ser eficiente. Y Spring Web, ¿no?, para levantarlo, para que se pueda ser consumido, ¿no?, como una API, y Spring Data JPA. Esto ya lo veremos más adelante, ¿ok? Rápidamente. Y creamos el proyecto back, next, ¿ok? Y luego se le va a crear este proyecto. Nosotros vamos a generar lo que son estos paquetes, si no saben, acá new, luego vamos acá package y creamos todo: controller, entidad, repository, service. Y esto para manejar un mejor control
si no me equivoco, es la arquitectura modelo vista controlador. No tenemos el modelo, la vista vendría a ser el frontend, ¿no? Y el controlador, prácticamente el control es donde se consume acá la API. Más que todo eso se funciona en una arquitectura modular, donde simplemente se hace uno solo, ¿ok? Pero manejamos más o menos esa arquitectura. Ok, para esto necesitamos crear clientes. Y justamente aquí, al momento de crear esta tabla, como le mencionaba, gracias al Lombok, poner @entity se genera automáticamente lo que es la clase, ¿no? Entonces creamos, es como lo ejecutamos, ¿no? Y automáticamente ya se crea la base de datos. Ok, ahí tenemos la base de datos, se crea y ahí prácticamente se crearía lo que son las clases. Ok, entonces, bueno, para esto vamos a crear primero el controlador para cómo puede ser consumido. En este caso hacemos a través de una clase, new class, ¿no? Y es consumido así rápidamente. Ok, ahora bien, en esto hacemos el request mapping en cómo se va a poder acceder, ¿no? Al momento de ejecutar se queda a través de un localhost, entonces localhost / cliente, el autoguarded para entrar a lo que es el cliente, la lista, los métodos de eliminar, registrar y actualizar. ¿Ok? En este caso para listar vamos a utilizar lo que es la dependencia o el hacer el uso de page, en donde nos va a servir mucho, por ejemplo, para listar una masiva cantidad de clientes en una base de datos, ¿no? Por ejemplo, para que no se... Hay miles, ¿no? Por ejemplo, no, pero yo quiero que me traiga los 5 primeros, entonces la base de datos va a traer los 5 primeros y es así, ¿no? Luego tenemos lo que es el service, donde se va a conectar, por ejemplo, acá. Ponemos acá control y Open Declaration, nos va a abrir este service, ¿no? Como le mencioné, vamos a utilizar lo que es el page, donde vamos a utilizar el Spring Framework Data Dominion Page. ¿Okay? Vamos a pasar estas variables desde el frontend, o también como acá vimos lo estamos pasando, ¿no? El default es 5, la cantidad. ¿Ok? Pasamos y el valor que se va a filtrar, porque vamos a manejar un filtro. ¿Ok? Entonces entramos lo que es el service y a mí me gusta utilizarlo con separado, ¿no? Service y un service implement, donde se va a implementar el código. Ahí tenemos los códigos, ¿no? O ustedes si quieren pueden visualizarlo, también les voy a pasar el repository tanto del backend como del frontend para que puedan hacer. ¿Ok? Es prácticamente algo sencillo, chico, por ejemplo para registrar un simple save, y acá en el repository también. En el repository justamente cuando le mencionaba el JPA es para que se pueda hacer más rápido los métodos de un CRUD. Por ejemplo, los create. Por ejemplo, acá en inglés ponemos find by nombre, la variable que empiece con la primera letra y que no va a ignorar, ¿no? Va a ignorar el digamos si está en mayúsculas o minúsculas, creo yo. Ok, pasamos a lo que es el log. Claramente acá tenemos que vincularlo a lo que es el cliente y así estaría. ¿Okay? Y se preguntarán también cómo conectamos a la base de datos. Aquí en Application Properties hacemos lo que es la vinculación a la base de datos. Mire, por ejemplo, acá en el Data Sources, eso se nos crea sin esto. No solamente se crea lo que es el nombre. Nosotros tenemos que poner este código que está aquí para que se conecte a la base de datos. Y acá, localhost, como le mencionaba, empresa. ¿Ok? Localhost, acá si no me equivoco, tendría que haber sido a ver, aquí 3306 y guardamos. Ok, entonces nosotros tenemos que pasar lo que es el username, en este caso es mi nombre, acá miren, y la contraseña al momento de ingresar tienen que tener una contraseña. Okay. Entonces ahora se preguntarán, ya está, mira, como ven acá ya está levantado, y se preguntarán cómo lo consume entonces en el app. Okay. Rápidamente aquí tenemos lo que es el proyecto. Ahora se preguntarán cómo generamos el proyecto. Yo había creado un Wagnode en donde les explico detallo. También les voy a pasar este link para que ustedes puedan crear lo que es un proyecto con Vue y React. ¿Ok? Por ejemplo aquí yo creé mi repositorio primero, lo clonamos, entramos, bla, y todo bien. Entonces para esto, wow, cara. Ok. Otra cosa también importante
es instalar lo que es el Tailwind, ¿no? Para hacer uso de los estilos, ¿no? Porque si no, no podemos. En este caso yo les recomiendo instalar lo que es la versión 3, porque si no van a tener que crear lo que es un archivo tailwind.config.js, ¿no? Y también, ¿no? Porque si eligen la versión 4 van a tener, como digo, hacerlo ustedes mismos, y eso no es lo que recomiendo. Bueno, yo les recomiendo la versión 3. Esto simplemente lo ejecutan, se crea, se inicializa, se nos va a crear algunas carpetas adicionales, ¿ok? Las cuales van a eliminar, simplemente se van a quedar con app, index y main. ¿Okay? En este proyecto, en el index.css también se nos va a crear, entonces nosotros vamos a tener que instalar estas dependencias, como dice acá, ¿no? Adicionamos acá en esto y creamos lo que es la carpeta. Nada más, nada menos. Ok, acá en esta llamada prueba técnica MMC, ¿no? ¿Cómo lo consumimos? Otra cosa también importante que no acabo de mencionar es que para esto, como vieron acá en el controller, nosotros ponemos un cross origin. ¿Esto para qué nos va a servir? Esto para que ciertas direcciones se puedan conectar a nuestra IP. Esto por seguridad, pero si quieren no lo pueden poner, ya que están haciendo simplemente alguna prueba, algo simple. Pero en ciertas ocasiones les recomiendo utilizar cross origin. ¿Ok? ¿Esto por qué? Acá en app settings, ya que importé ese archivo, tenemos lo que es una variable estática, público, la URL de donde vamos a recibir las peticiones, y ese es el localhost de aquí. Ok, entonces, ¿cómo se conecta? Se preguntarán, ¿de dónde? Aquí creamos una carpeta service, new folder, y creamos este client service. Acá declaramos una constante para poner lo que es la URL del backend. Como le mencionaba, acá en el application properties tenemos el puerto 8090 y se está ejecutando en el puerto 8090. Ok, primero vamos con el obtener clientes. Acá le pasamos, como le mencionaba, los parámetros de la página, el tamaño o cantidad de datos que va a tener una página y el nombre, el filtro nombre. Ok, acá hacemos un try catch en donde declaramos nuevamente una URL. Entramos, ¿no? URL API listar de dónde, de aquí, de este método. Ok, entramos a ese método que lo agrega, y así con los demás, ¿no? Declaramos, en caso de reciba lo que es la petición, se va a agregar en un JSON y se lo va a agregar, ¿ok? El contenido, todo se va a agregar en un array, el total de páginas. Y acá en este caso nosotros creamos en page dos clases JSX client, donde se va a hacer el listado, y el registrado, donde se va a actualizar y eliminar. No, actualizar y registrar, ¿ok? Entonces, ahora bien, dirán, ¿cómo configuro? O sea, ¿cómo hago lo que es la ruta? ¿Ok? Para que se pueda visualizar, porque acá tenemos en el index el div root. Dirán, pero root, ok, acá no hay nada, acá debería aparecer vacío. Ok, bien. Nosotros, como dice acá, el id root, vamos acá a lo que es el main, y tenemos lo que es lo siguiente, un JSX, ¿ok? En donde creamos este root con el y obtenemos lo que es el ID llamado root, aquí, root, ¿ok? Renderizamos y decimos que acá dentro de root se va a estar dentro de root de esa etiqueta div, ¿no? Para que lo entiendan mejor, acá div, todo el contenido que se encuentre en app. ¿De dónde saca app? Acá, justo aquí. Acá incluso lo importamos para esto. Entonces vamos acá, control clic, y nos lleva. Dentro de esta función app vamos a encontrar las rutas. Yo declaré lo que es rutas de React, ¿no? React Router DOM, en donde vamos a tener las siguientes rutas. El primero va a ser el client list. ¿Por qué está así? Porque está vacío, o sea, solamente tiene un asterisco. Como le mencioné, al momento de nosotros ejecutar el proyecto, claramente que se ejecuta con npm-dev, se crea esta URL. Como ven, se crea este vacío. Entonces nosotros en el momento de ingresar a esta dirección,
se tiene que aparecer la vista del cliente. Entonces básicamente clic. Luego la siguiente ruta de registrar, que va a estar, por eso lo importamos acá, registrar de la página page. Y otra vez registrar. ¿Por qué otra vez registrar? Y ven que acá les paso también una URL diferente a lo que es la URL de arriba. Dice registrar, ¿no? En este caso también podríamos hacer lo siguiente, llamarlo actualizar. Pero en este caso creo que se cambiaría. A ver, actualizar. Y se va a lo que es el registro del cliente porque vamos a utilizar la misma interfaz. Ok, a ver, déjame un ratito. Uy, ya ves. Ya, eso fácilmente acá. Entonces vamos paso por paso, luego vemos lo que es el actualizar, ¿ok? Nosotros vamos a ir a lo que es la página de registrar cliente, al client list, ¿ok? Para esto lo voy a hacer un poquito más grande para que puedan. En este código, rápidamente para no hacerlo tan largo porque ya van 20 minutos, simplemente es declarar un objeto clientes en donde se va setear todos los datos. ¿Qué se van a setear todos los datos? Aquí mi client maps, ¿no? En donde prácticamente se va a listar, como dije, acá se va a agregar en esta, si no me equivoco es aquí, en este array, todos los clientes en formato JSON. Ok, usamos el useCafe para obtener los clientes a través del paginado del page y así, ¿no? En ese caso ya tenemos a todos. Ok, entonces en ese caso acá, justo acá, actualizar. Vamos a cambiar acá actualizar y miren, aquí ponemos actualizar, nos lleva. Ok, simplemente quedaría esto. Por ejemplo, el filtrado, pasamos Juan y ven, se filtra todos los que llevan Juan. Y acá en el backend pasa la URL, lo que es el filtro, ¿no? Por ejemplo, acá le creamos un evento y ya, ¿no? Y acá, justamente en anterior y siguiente, vemos a los demás 5, que en total son 10 y ya. Y dirán, ¿para qué funciona el P? Acá nosotros le pasamos solamente los 5. Pero yo vi 10, acá dice. Entonces, no es así. Por ejemplo, si acá paso los siguientes, se va a crear otra lista y va a traer a los otros 5. Esto para evitar redundancia. Imagínense, como le mencionaba, una base de datos con 1000 clientes. No van a traer los 1000 clientes acá. La página se sobrecargaría y estaría muy saturada y cargaría lento. Y eso es lo que no queremos demostrar, o bueno, generar una mala experiencia al usuario. Entonces por eso generamos utilizamos ese page, ¿ok? Entonces eso. Ahí utilizamos en algunos códigos también para eliminar también usamos también lo que es el swap file, el de SU alert, ¿no? Para poder hacer lo que son las alertas. ¿Okay? Por ejemplo, si queremos eliminar al Juan, ¿está seguro de eliminar? Sí, eliminar. Ok, cliente eliminado exitosamente y se puede eliminar, ¿no? Ustedes pueden revisar lo que es el código más a detalle y ya. Simplemente vendría a ser eso. Por ejemplo, al editar, el hand de editar le ponemos acá, y si nosotros hacemos clic en alguna de estos, hacemos clic editar y claramente también obtendríamos el ID y obtendríamos el ID, pero para estar evitando hacer consultas le pasamos todo el objeto. El ID va primero, pero de paso le llevamos todo el objeto a la siguiente página. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo hago acá editar a María, editar, se le pasa todos los datos porque ya hizo la consulta. No tiene que hacer nuevamente la consulta, porque si hacemos otra vez una consulta más, eso traería redundancia, porque como les dije, si hay una base de datos de más de 1000 clientes, eso no sería bueno. ¿Ok? Entonces eso vendría a ser, por ejemplo, acá cambiamos, no sé, Lionel o Leo. Confirmamos. ¿Estás seguro de actualizar? Sí. Actualización exitosa. Y acá se ve lo que es el cambio. Por ejemplo, si acá queremos cambiar, por ejemplo, mi número de celular, correo electrónico, la dirección, Bellavista Callao, ¿no? Confirmamos. Claro, esto también tiene validaciones. Mira, tiene que tener exactamente 12 dígitos, que tiene que estar todo esto, Lionel. Por ejemplo, acá si creo, no. También pueden revisar porque también dice lo que son las validaciones. Confirmamos. Está seguro, el cliente se registró exitosamente. Y miren, dirán dónde está. Quizá en la segunda página. Siguiente, llevemos con el ID 11, Lionel, con el número de DNI y la dirección. Eso vendría a ser todo lo que es este ejercicio. Sé que lo hice un poco larga. Ok,
bueno, eso ha sido todo. Espero que le haya gustado y que le haya servido este proyecto, o bueno, este ejercicio. Sin caso quieran, no sé, usarlo, pueden cambiar de nombre, etcétera, etcétera. Sí, bueno, eso ha sido todo por mí. Gracias nuevamente y hasta un próximo video.